Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Más allá de los 90, traído por la Academia de Fútbol Leones y por nuestro patrocinador Jersey Store, que, bueno, recordarles que tienen estos preciosos guantes de marca Renat solamente en Jersey Store, la marca número 1 deportiva en Honduras. Hoy tenemos un podcast especial. El primer futbolista que haya disputado un mundial con Honduras presente en este podcast. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo y bueno, exjugador Jerry Palacios. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo andás? Todo bien, hermano. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con vos. Y bueno, estamos listos para platicar y contestar todas las preguntas que hagas. Jerry, ¿es primera vez en un podcast, Jerry? Es primera vez, sí soy aficionado de estar viendo este tipo de contenidos y para mí pues va a ser una experiencia bastante bonita. ¿Ya habías visto el podcast Más allá de los 90, me decís? Sí, me salió algo así rapidito en mis redes sociales, no me acuerdo por qué, pero sí vi la entrevista que le hiciste al primo Rubén Suazo, que le mando un abrazo a él y a todos los primos. También vi el episodio que se hizo con el profesor Héctor Vargas, que también le mando un abrazo. Su papá Héctor Vargas. Sí, ya que él fue el que me hizo debutar a mí allá como en el 99, comenzando 2000, cuando estaba yo en el Vida con 16 años, y él fue el que me descubrió y el que me convirtió en un jugador profesional, y voy a estar eternamente agradecido con él. A ver, Jerry, ¿cuánto tiempo desde que te retiraste del fútbol? Bueno, yo tuve la dicha de jugar 20 años exactos. Yo comencé con 16 y me retiré a los 36. Ya tengo 43, que cumplí hace un par de días. Entonces ya tengo un buen tiempo de estar retirado. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por mi carrera. Le doy gracias a Dios por todo lo que viví en esta aventura del fútbol. Y gracias a Dios pues estoy tranquilo. Y también le doy gracias al Señor por haberme dado la oportunidad. No solo jugar un mundial, jugué en el 2010 y estuve en el 2014 también. Soy de los pocos que tuvimos la dicha de repetir. Sí, Jerry, todo eso lo vamos a hablar más a fondo sí. en esta casi hora que vamos a tener este programa. Pero primero que todo, y lo que a la gente le más interesa, ¿no? ¿Qué hace Jerry Palacios? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha sido la vida después del retiro? Bueno, gracias a Dios, mis hermanos y yo nos preparamos. Sabíamos que iba a llegar ese momento de decir hasta pronto o adiós, porque es la ley de vida. Lo habíamos visto anteriormente con otros jugadores de renombre que habían estado antes de nosotros. Y nos fuimos preparando de a poco. Gracias a Dios fundamos un complejo deportivo en La Ceiba. Compramos el terreno, luego pues hicimos la cancha, después le hicimos piscina, y hace más o menos como un año y medio le hicimos hotel. Tenemos capacidad para albergar 100 personas, siempre con el concepto de llevar academias y que ellos se quedan con nosotros, jugamos y ahí vamos, a eso me dedico. Tenemos la academia, tenemos el hotel y yo también soy entrenador de fútbol, soy el que dirige lo que es el equipo Las Mercedes, que fundó mi papá más o menos hace 35, 36 años, donde han salido muchos jugadores. Ahora pues a mí me toca seguir ese legado y esa batuta, ya que mi papá ya tiene sus años y él siempre está ahí, pero ya no es lo mismo. Entonces nosotros ya lo consentimos en ese sentido. Vos estate aquí, pero nosotros vamos a comandar esto, y gracias a Dios pues con mis hermanos estamos en ese proyecto. La Academia Palacios. La academia se llama Complejo Deportivo Wilson Palacios, así se llama la academia, así se llaman las instalaciones, ya que Wilson pues fue el que llegó un poquito más largo, el que jugó más allá, como decimos nosotros, en la élite del fútbol mundial, el que es más reconocido, el que más ha invertido en el complejo. Entonces llegamos a un acuerdo y decidimos que se llamara, pues, como se llama, Complejo Deportivo Wilson Palacios, ubicado en Vistas de Satuyé, La Ceiba, y gracias a Dios, pues, ya tenemos 13 años de fundación. Dicen que es una de las mejores academias, ¿no?, de Honduras, porque es el que más jugadores ha dado en Liga Nacional. Bueno, la verdad que sí. Por tradición, el equipo de mi papá ha sacado a muchos futbolistas, que está enlazado igual con el complejo, porque antes que existiera el complejo estaba Club Deportivo La Merced. De ahí salimos nosotros. Antes de nosotros pues ya había salido Calucha Fernández, Norberto Martínez, jugadores que jugaron en equipos grandes, en el caso de Calucha en el maratón, del Norberto en vida y en el Olimpia, seleccionados nacionales. Luego pues salieron otros muchachos, pero los que más largo llegamos
fuimos nosotros. Somos la bandera del Club Deportivo La Mercedes. A nivel mundial, pues nosotros donde llegamos siempre lo representamos. Y ahora pues tenemos muchos jugadores en Motagua, en el caso de los Meléndez, Carlos salido de la Mercedes, en el caso de Carlos y de Denis. También Luis, que está en Juticalpa, si no me equivoco. ¿De Santa María? Luis Meléndez, el hermano menor de ellos. También está Christopher Meléndez, que está en Motagua. También es jugador de mi papá. El Búho. Está Tortan, también. Jonathan Núñez, también es de nosotros. Está también Figueroa, el sobrino de Maino, que está en el Olimpia, también es de nosotros. Josman, sí. Y algunos muchachos que han salido pues en victorias, que todavía pues no han resaltado tanto porque son jóvenes. Y también tenemos el lateral derecho de Génesis, Crisanto, Casildo, creo que es, también es de nosotros, salió del equipo de mi papá. A ver, y ahora pues estás dedicándote a ser entrenador. ¿Tienes tu licencia? ¿Y tus hermanos también o solo eres tú? No, Milton y Johnny y yo tenemos pues la licencia, ya estamos en la mitad de la carrera para ser entrenador. Wilson pues ha decidido ser representante, trabaja con sus ex manager, o sea, los que lo dirigían o lo que lo representaban cuando él jugaba. Él ha llegado a ellos y más adelante pues van a seguir trabajando. Ya empezaron. Wilson ha ido a mundiales juveniles en Colombia, fue a un mundial juvenil, yo creo que no sé si en Europa también ha ido de visorías con ellos y bueno, esa es la rama que a él le gusta y nosotros, mis hermanos y yo, pues estamos en la rama del entrenador para potenciar más lo que tenemos en casa, que es la Academia Deportiva Wilson Palacio. ¿No le gusta ser entrenador a Wilson? No le gusta, pero va a ser representante. Nosotros vamos a preparamos los jugadores y él va a ser el que va a representarlos o los que va a recomendar el día de mañana. A ver, y también está teniendo actividad en la Liga de Veteranos, ¿se mantienen en forma? ¿O qué más hacen además de ello? Sí, los días sábados nosotros jugamos en la Liga de Veteranos de aquí de San Pedro. Los partidos pues se hacen en Campiza. Nosotros jugamos con Bayer. Hay muchos ex seleccionados que estamos ahí y gracias a Dios nos ha ido bien. ¿Cómo le pasa? ¿Cómo es la vida en la Liga de Ascenso? Perdón, la Liga, el fútbol... porque veo que es muy famoso la Liga de Ascenso. De veteranos. De veteranos, perdón, sí. De veteranos. Bueno, la Liga de Veteranos es muy competitiva porque han llegado muchos exjugadores, ex seleccionados nacionales, gente que jugó en muchos lugares. ¿Tus compañeros quiénes son? Sí, mis compañeros son Henry Thomas, Marvin Chávez, Carlos Costli, Wilson Palacio, Johnny Palacio, Osman Chávez. Dame todo Sudáfrica entonces. Sudáfrica, que los que fuimos al Mundial. Aston Boden, Adali Puerto, Tyson Núñez, Porciano Ávila, Walter Hernández. Y ahora hasta extranjeros, ¿no? Sí, Blas Pérez, que se nos acercó, que llegó y nos ha ayudado muchísimo. Y aparte de jugar, convivimos los recuerdos, las anécdotas que pasamos cuando éramos futbolistas activos. Y yo creo que la calidad no se pierde, lógicamente que ya no es lo mismo porque la condición física se va perdiendo con la naturalidad de la vida, pero sí la pasamos súper bien. A ver, ¿pagan en la Liga de Veteranos? Sí. A veces pagan. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo estuve en maratón veterano, jugué con el Turco. Johnny también lo hizo y nos trataron súper bien. Nosotros veníamos a jugar solo los partidos importantes. Lógicamente que no voy a decir cifra, pero sí, nos traían. Lógicamente que se nos daba algo porque nosotros dejábamos nuestro trabajo para venir a jugar. Lógicamente que es algo que a nosotros nos gusta, pero tampoco pues nos podíamos dar el lujo de dejar de dejar nuestros negocios para venir a jugar y no hacerlo bien. Ya ahora en Valle pues ha sido diferente el trato. Nosotros pues estamos muy cercanos al Valle, nos han tratado súper bien a mis hermanos y a mí, y nosotros pues venimos, acá no cobramos. Bueno. y por ejemplo, en algunos casos de veteranos que si llegan a par, puede decir que algún salario ahí se puede asemejar quizás a un jugador promedio de Liga Nacional, por así decirlo. Yo creo que sí. Si decimos o sumamos que son 30 días, son 4 semanas, son 4 juegos al mes. Si usted está en forma y hace lo que tiene que hacer, lo que el dueño del equipo necesita y ve que usted tiene un buen rendimiento, puede llegar a un buen acuerdo. Yo creo de que sí se puede asemejar a las cantidades que gana algún jugador de segunda división o algún jugador que gane Liga Nacional.
tal vez en un equipo pequeño, no sé ahora cómo están los salarios en los equipos grandes, no sé cómo es que se negocia ahora, pero sí en la liga de veteranos pues sí se puede hacer un buen salario dependiendo de cómo usted está después de retiro, o sea, si está en forma y cumple con lo que los dueños de equipo quieren. ¿Y se está jugando igual que sus hermanos? Sí, Johnny, Wilson y yo somos compañeros nuevamente. ¿Y el toque no se pierde? No se pierde, gracias a Dios. Lo que Dios a uno le dio, eso va a ser para siempre. Lógicamente que cuando uno ya se está convirtiendo o es veterano, pues tiene que estimular eso, salir a correr, a comer bien, para poder estar en forma, para poder rendir, porque es competencia. Ya uno retirado y la costumbre de competir no se quita, eso está ahí. Y siempre está el rigio, diga. Sí, siempre está el rigio, siempre está la gana de sobresalir, siempre está la gana de hacerlo bien, que la gente que lo llegue a ver a uno, pues tenga esa satisfacción de ver a un futbolista y que se mantiene. A ver, Jerry, hablando ya de tus inicios, quiero que nos cuentes cómo era la vida de la familia Palacios antes de que todos fueran futbolistas. O sea, cómo creciste, qué hacían, qué comían inclusive. Cuéntanos aquello que la gente no sabe de la dinastía Palacios. Es una gran pregunta. La verdad que nunca me la habían hecho. Bueno, nosotros somos de un lugar de riesgo social en Ceiba. Bueno, somos porque al final uno siempre tiene que sentirse orgulloso de donde uno viene. Nosotros crecimos en un barrio, en una colonia, pero al final es un barrio que se llama Colonia Las Mercedes. Queda en la salida de Ceiba hacia Colón, un cerro. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de haber estado ahí, de haber crecido, de habernos desarrollado de la mejor forma. Mi papá, como le vuelvo a repetir, tenía un equipo de fútbol y él, después que salía de trabajar, él trabajaba en una fábrica de jabón y manteca, aceite, que no sé si puedo decir el nombre, sí. Ya no existe, de La Blanquita. Él trabajó ahí como por 25 años, después que él salía de trabajar, se iba para la cancha a entrenar y nosotros, cuando salíamos de clase, nos tocaba llevar los tacos, los uniformes, las pelotas, el material. Entonces éramos los utileros, Milton y yo, éramos los utileros que somos los mayores y ahí pues empezamos con eso del fútbol, nos gustó y todo. Éramos 5 hermanos, lastimosamente pues ya uno falleció, tuvimos un percance, lastimosamente mi hermano René, que ojalá esté donde esté muy bien, seguramente así va a ser. Nuestra casa, una casa normal, una casa de madera, no teníamos un televisor cada uno, porque en esos tiempos no era así. ¿Cuántos vivían? ¿Ustedes 5 y sus papás? Sí, vivíamos nosotros 5, mi papá, algunos primos, algunas primas, algunas tías. En mi casa aproximadamente estamos hablando de 10 a 15 personas. ¿En una casa pequeña? ¿Cuántos cuartos? No, habían 4 cuartos, una casa de madera, con 4 cuartos, un terreno grande. Nosotros nos convertimos en grandes futbolistas o en futbolistas en la casa. Nosotros no salíamos de la casa, los vecinos llegaban ahí, éramos la única familia de la raza garífuna, éramos nosotros. Y nos fuimos siendo populares porque todos los vecinitos llegaban, la armábamos la potra ahí, buscábamos 2 piedritas en la calle, la armábamos y así pues, así empezamos a jugar fútbol y gracias a Dios, Dios nos bendigo. ¿Vivían bien? O sea, nunca faltó nada, no llegaron a sufrir algo. No, nosotros vivíamos bien, en el sentido que no teníamos los lujos, pero sí teníamos la comida, teníamos los 3 tiempos, teníamos una televisión que compartíamos todos. Cuando la televisión se encendía, todo el mundo tenía que estar en la sala. Ahí estaba la única televisión. Todos, cuando mi mamá sacaba la comida en la mesa, todos nos sentábamos en la mesa, sus 5 hijos, mi papá y ella. Los demás familiares a veces comían en su habitación o comían en la parte de afuera, que había algunas mesitas. En el caso de mi abuela, por parte de mi papá, mi abuela por parte de mi mamá, alguna tía, hermana de mi papá, que le ayudaron a mi mamá a criarnos. Esa gente comía en la parte de afuera. Ellas tenían como una galera que mi papá les había hecho, tenía sus mesas, tenía sus hamacas, porque era gente que venía del pueblo, son gente garífuna, venían del pueblo y en esa época pues mi papá siempre le daba todo a mi abuela y así fue que empezamos a crecer. ¿Y cómo empezó a cambiar todo? ¿Desde qué momento?
Bueno, llegamos a Liga Mayor. Yo hice todas las categorías en el equipo de mi papá. Mi papá en aquella época tenía mosquito no, tenía infantil, juvenil y tenía Liga Mayor o intermedia. Tenía esas 3 categorías. Me acuerdo que yo hice todas las categorías, con 11 años llegué a infantil porque mi papá no tenía mosquitos, yo no podía jugar. Entonces yo era la mascota de ese equipo. Digamos que Milton es mayor que mí 3 años. Milton tenía 14 y yo tenía 11. Entonces no jugaba mucho, pero ahí fui creciendo. Después que se fue la generación de Milton, subió a juvenil, yo me quedé comandando a los que venían. Entonces yo me convertí en el capitán. Yo jugaba de defensa central. Yo era capitán del colegio donde yo estudiaba. Era capitán también de la Mercedes y ahí fui forjando eso. Luego llegué a Liga Mayor porque yo era la figura infantil. Y empezaba a meter goles, entonces el entrenador en aquella época, Danilo, le decían Sambo, le decía a mi papá le dicen, Don Pala, traigamos a Jerry, subámoslo a Liga Mayor porque tiene condiciones, y todos los muchachos, los jugadores le decían, viejo, subamos a Jerry tiene cualidades, juega con nosotros y todo. Entonces empecé a entrenar con Liga Mayor, teniendo 14 años. Todo, me acuerdo que eran 10 partidos por vuelta, en aquella época eran 2 vueltas. Las primeras 10 fechas no jugué, porque los que estaban eran buenos, y era un niño. Y en la segunda vuelta empecé a jugar, empecé a anotar goles, y de casualidad, cuando nos toca jugar con la reserva del Vida, en aquella época se llamaba Saro Bonano, en Liga Mayor, el profesor Héctor Vargas estaba en la gradería, andaba viendo a los jugadores de Saro Bonano, que era reserva del Vida, porque en aquella época se podía bajar jugadores de Liga Mayor a Liga Nacional y viceversa. Entonces bajó a varios jugadores de Liga Nacional a jugar a Liga Mayor porque se iban a enfrentar al equipo de mi papá, que era uno de los más fuertes en Liga Mayor. Entonces querían ganarnos para ellos seguir avanzando. Y así fue que él me vio. No me andaba viendo a mí, él andaba viendo a sus jugadores. Y se topó con un negrito número 6, flaquito. ¿Y qué jugaba ahí en ese entonces? Yo jugaba de media punta. Y el delantero se llamaba Henry, un primo hermano mío que ya falleció, que ojalá que Dios lo tenga en su gloria. Buen jugador, goleador, y a profesor le llamó la atención mi primo y yo. Entonces él bajó en el entretiempo y le dijo a mi papá que cómo me llamaba yo. ¿Cómo se llama el 12 y el 6? El 12 era mi primo y el 6 era yo. No, él se llama Jerry y él se llama Henry. Ellos son mi hijo y mi sobrino. No, yo los invito para que lleguen a entrenar el día lunes a la sede del Vida para yo verlos, a ver si quieren jugar con nosotros. Y así fue. Y bajamos, cuadramos, llegué al entrenamiento del Vida. Con 15 ya cumplí 16. Me vieron los muchachos, los jugadores. En aquella época estaba la Popa Martín, el Chimbo, el Chato Padilla, Marvin Brown, el Montuca Castro, grandes jugadores. Y desde que yo llegué al Vida, hermano, la gente pues me abrió el espacio. Los compañeros pues se dieron cuenta que yo tenía cualidades y como al mes y medio ya estaba debutando. Así en un clásico. ¿Debutaste con cuántos años? Con 16 años. Y anoté gol contra Victoria en un clásico y ahí fue mi comienzo como jugador profesional. Jugué en el Vida como un año y al año siguiente llegaron muchas ofertas y me terminé viniendo al Olimpia porque Olimpia adquirió mi ficha. ¿Fuiste el primero de los Palacios o ya había debutado Milton? Yo fui el primer jugador de los Palacios en debutar, fui yo. Milton ya estaba en Victoria porque Milton es de la generación de David, de la generación de Tilgua, de la generación de Rambo, de Edgar, de la sub-20 que fue a Nigeria, al Mundial de Nigeria. Milton es de esa generación. Después del Mundial, Victoria lo compró, pero Milton estuvo y no había debutado. Yo llegué a Liga Nacional, al Vida, y como al mes y medio ya debuté. Entonces yo soy el primero que en debutar. ¿Y pensaban ustedes, o sea, dentro de los 4 futbolistas, quién era el mejor de joven? El que apuntaba para más. Porque al final mandó Wilson, que vino llegando, ¿verdad? Sí. Pero al principio, ¿creían que iba a ser Wilson? ¿O pensaban que iba a ser usted? ¿O cómo? Bueno, para nosotros el mejor jugador es Wilson. Pero para mi papá, o para la gente más cercana, y el mismo Wilson, él dice que soy yo. Sí, mi papá siempre ha dicho, no, el mejor jugador que yo, de mis hijos es Jerry. Entonces Wilson igual, mis hermanos dicen lo mismo. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque Wilson, yo también lo vi jugar. Yo lo vi cuando era un niño y era un jugador muy atrevido, un jugador que puede jugar en todas las posiciones del campo y en todas las posiciones del campo lo hacía bien. Le miraba desde Wirro. Desde Wirro se le miraba que era diferente y él también dice que yo miraba lo mismo en mí. Que yo era un jugador técnico, rápido, habilidoso, que tenía gol, podía jugar en cualquier posición también.
lo que pasó conmigo fue que cuando yo llego al Olimpia, yo vengo siendo figura del Vida con 16 años. Después me convocan a una sub-20 y yo era uno de los capitanes. Yo soy de la generación de Víctor Bernardes, de la generación de Sergio Mendoza, de Donis Escobar, Ricardo Canales, Aston Boden, Astor Enríquez, Berríos, Emil, Peri. La generación del 82, ¿no? No, esa es del 2000. El 2000. Sí. O sea, pero nacidos en el... Sí, nacido en el 82. De esa generación, yo creo que los mayores son Mendoza y Donis, que son 81 82. Somos de esa generación, que al final esa generación fue la que nutrió a la selección para el 2010 y la de 2014. Nosotros somos esa base que veníamos ahí, que quizás no sabíamos que íbamos a hacer un soporte grande. Y gracias a Dios, así fue como yo comencé. Llego al Olimpia haciendo figura, pero cuando llego y me topo que está Wilmer Velázquez, que es el máximo goleador de la Liga Nacional, que hace poco Jerry Benson rompió el récord. Estaba Denison Costa, que sigue siendo el tercer máximo goleador, estaba ahí en el equipo. Llegó Marcelo Ferreira, estaba Marcelo, también está en la lista de los goleadores. Estaba Cárcamo, llegamos juntos. Juan Manuel Cárcamo, que era goleador de Platense también. Top 10. Top 10, está ahí. Después llegó Luciano Emilio, estaba Gustavo Fuentes. Entonces, porque yo de niño, yo jugaba en varias posiciones. Yo comencé siendo central, después contención, después volante por fuera. Los entrenadores, en este caso los Espinosa, que les mando un saludo y un abrazo, siempre me daban un espacio. Quizás no tan continuo, pero siempre me daban un espacio porque todos los delanteros, ninguno de ellos podía jugar por fuera. No podía jugar de volante, ni yo. Solo de área. Solo de 9. Entonces yo, allí donde yo me colaba, bueno, este negrito puede jugar en esa posición y lo vamos a probar. Y así es que empiezo a jugar, pero ya empiezo con rebeldía. Soy un joven que viene a ser figura en el Vida, que soy seleccionado nacional, soy capitán de selección sub-20 y la gente esperaba más de mí, pero yo no tenía continuidad. Lógicamente, si el jugador, por más capacidades que tenga, no tiene continuidad, es difícil que pueda desarrollarse. Entonces era intermitente con mi juego, era intermitente con los goles, porque a veces jugaba, a veces no. Entonces ya miraba que no me daban oportunidad, ya el siguiente torneo lo que yo solicitaba era que me prestaran. Y así fue que empecé a jugar en varios equipos. Jugué en la universidad, jugué en Motagua, prestado con mi ficha del Olimpia, jugué en Vida. Y así me fui desarrollando hasta que se me finalizó el contrato, ya llego a Maratón. Ya ahí es otra historia, ya soy yo parte de los referentes. También cuando yo llego me encuentro con un montón de delanteros. Pero ya era un jugador más consagrado. Ya era un jugador más consagrado, sí, lógicamente. Pero yo no tenía el historial que tienen mis hermanos en el Olimpia. Si usted revisa mi carrera, sí tengo muchos goles con Olimpia. Quizás... ¿Títulos? Títulos también. Tengo como 6 o 7 títulos con Olimpia. Tengo 2 títulos con Maratón, tengo un título con Alajuela, tengo un título afuera del país. Entonces mi carrera, pues sí, hay títulos, pero en el Olimpia, como sí, no tengo ese, la gente no tiene ese, o no me da ese reconocimiento que le dan a Wilson, que le dan a Milton y a Johnny, porque ellos jugaron más. Referentes, por ejemplo. Sí, son más referentes que mí en el Olimpia. Yo quizás fui un jugador, y lo digo con toda sinceridad, quizás yo fui un jugador normal en el Olimpia, porque sí anoté goles, y anoté goles importantes, pero también fallé un montón de goles importantes, quizás por mi madurez, quizás porque estaba ansioso, que quería demostrar que yo tenía capacidad, y eso me perjudicó, pero yo sabía que yo tenía cualidad, que yo necesitaba continuidad, y siempre buscaba eso, y gracias a Dios no me arrepiento de siempre hacer un relajo para que me prestaran. ¿Preferiste ser referente en otro equipo que en Olimpia, Jerry? No, yo quería ser referente en el Olimpia. Yo quería ser referente en el Olimpia porque al final Olimpia es el mejor equipo del país y es uno de los mejores de Centroamérica o el mejor. Yo quería hacer mi historia de goles en el Olimpia. Pero al yo llegar y lo que le comenté anteriormente, pues encontrarme con esas grandes figuras no iba a ser fácil. Yo tenía que hacerme un espacio. Después llegó Eduardo Vélez, después llegó Luciano, después llegó Everaldo. ¿Cómo? Era complicado. Yo digo, no, aquí este no es mi lugar. Yo voy a buscar un lugar, yo voy a seguir trabajando, no me voy a acomodar. En la Olimpia uno le pagaban al día. Uno tenía todas las facilidades de estar en las cámaras, de que la gente lo reconociera, pero interiormente pues yo no me sentía lleno porque yo no podía expresar o mostrar toda la capacidad que yo tenía. Entonces decidí a salir a jugar a otro lado y siempre que salía de la Olimpia me iba bien, metía 6, 5 goles, 4, 3 y eso fue ayudándome para yo moldear mi carácter
y no acomodarme a una situación por un salario y quizás algunos compañeros de esa época que quedaron y no trascendieron porque quizás se acomodaron y ese no fue mi caso. ¿Y qué pasa en la actualidad? Que a diferencia tuya, muchos jugadores prefieren quedarse en Olimpia aunque no jueguen, como que ya no hay esa hambre, ¿no, Jerry? Se ha perdido. Yo me identifico mucho con los jugadores que quizás no tienen esa participación en el hablando específicamente del Olimpia o en los equipos grandes. Deberían ellos solicitar salir a jugar. Porque si usted tiene un producto y si el producto usted no lo muestra, difícilmente pues va a poder desarrollarse. En mi caso, yo siempre fui alguien que quería trascender. Yo tenía hambre de que me vieran que yo podía, que yo no me achicaba, que podía estar con los mejores delanteros de Honduras. Y yo me sentía parte de ellos. No es que los quedaba viendo y decía, no, yo aquí no puedo jugar. No, yo siempre competí. Yo donde llegué, desde que soy un niño, yo siempre competí. Yo siempre quise estar con los mejores y ser parte de los mejores. Y gracias a Dios el fútbol y la vida me recompensó. Quizá hay un montón de gente que dice, hey, pero ¿por qué Jerry Palacios tiene 2 mundiales? Y quizás hay gente que quizás hizo más cosas que mí. Quizás hicieron más goles que mí en la selección, tienen mejor trayectoria que mí en la selección, pero algo dejaron de hacer o la vida no los premió y de alguien sí me da pesar que no pudo disfrutar de las mieles del mundial porque se lo merecía en el caso de Tyson. Que para mí Tyson es uno de los mejores delanteros de la historia de Honduras y no tuvo esa bendición de poder jugar un mundial. A mí sí me tocó, pero bueno, no sé por qué. Pero también le doy para atrás y yo digo, no es que Tyson no hizo lo que tenía que hacer. Tyson, sabemos todo lo que significa Tyson para nosotros como hondureños, lo que significa Tyson a nivel internacional, pero lastimosamente no pudo ir a un mundial porque en sus mejores años no se pudo clasificar. Me acuerdo de la selección del profesor Primi, que cuando perdimos contra Trinidad, él estaba en esa generación. Después llegó el profe Rueda, lo convocó y después lo dejó de convocar y no pudo ir al 2010. Ya para el 2014, pues el hombre ya tenía ya sus años, era un poco más complicado. Pero en mi caso, hablando específicamente de mí. Mucha gente dice que es por suerte, Jerry. Otros dicen que por suerte, pero nadie sabe lo que yo viví en el Olimpia. Nadie sabe de que todas las veces que yo solicité que me prestaran y los técnicos y los directivos decían que no, yo no te puedo prestar porque vos sos el jugador, el delantero más joven que hay aquí, vos sos el futuro del equipo, vos sos esto, tenés cualidades, lo has demostrado, a pesar que vos no jugás, siempre te convocan a la selección mayor, a pesar que vos no jugás aquí regularmente, sos el capitán de la Sub-23, también fui capitán de la Sub-23, con Sergio Mendoza, eran los que comandábamos en esa selección de la misma generación que yo le comenté, ya se unió Wilson, Thomas, Maynard, Boniek, Marvin Chávez, todos esos llegaron a esa Sub-23 y quien comandaba esa selección, siendo yo capitán, era yo. Entonces tenía ese perfil de un jugador importante, pero no se me daba porque había muchas figuras en el Olimpia, pero no me acomodé, vuelvo a recalcar eso y al final ese fue mi premio, de que siempre donde yo llegué di el máximo. Si yo no juego me entreno mejor, si yo juego me cuido, si no juego me cuido porque yo le tengo que demostrar al entrenador, le tengo que demostrar a la gente que yo tengo capacidad y voy a jugar, voy a ser parte de la historia, como sea me voy a meter y gracias a Dios ahí estoy. Si van a mencionar el día de mañana que van a hablar de fútbol y van a mencionar nombres, tienen que mencionar, no Jerry Palacios, tienen que mencionar a los Palacios, que sea quieran o no quieran, porque la historia lo dice, nosotros lo hicimos, nosotros trabajamos, nosotros llegamos hasta donde llegamos porque le metimos, trabajamos, fuimos constantes, fuimos gente trabajadora, visionaria, lo que quieran, por eso tienen que mencionarnos, aunque a veces no nos mencionan, y eso es lo que yo yo soy el más quisquilloso de todos, yo soy el más frontal, de mis hermanos nadie. Ellos son más tímidos. Son más tímidos, no hablan, no les gusta la polémica. Más callado. Yo sí, hermano, yo no me quedo callado. Si alguien dijo algo que no está correcto, yo salgo y defiendo. Si alguien no le da mérito a alguien que se lo merece, yo salgo, me incomodo y lo hablo y lo digo. Porque yo he visto que a veces mencionan nombres y nunca mencionan a Wilson. Y Wilson es un referente de fútbol hondureño. ¿Crees que se menosprecia a Wilson o se le infravalora? Se infravalora, sí. Porque yo me acuerdo de los primeros jugadores, los primeros en llegar a la Premier, yo no sé si usted sabe, fueron Iván Guerrero en Coventry y Jairo Martínez. Ellos fueron los primeros jugadores hondureños en llegar
a la Premier. Y poco se habla de ellos. Poco se habla, pero ellos fueron los primeros, ellos fueron que abrieron el camino, que quizás no le fue tan bien porque el clima, el idioma, eran jóvenes. Jugaron, estuvieron allí. A ellos los vendió Motagua al Coventry, si no me equivoco. Sí. Estuvieron allí, paso fugaz, pero abrieron el mercado. Después de eso pasaron, no sé si 5, 6 o 7 años. 2006, 2007, 2008, por ahí. Ok, pasó ese tiempo y nunca más volvieron a contratar a un hondureño. ¿Quién fue a abrir el mercado? Wilson Palacios. ¿Cómo? Me acuerdo que Wilson era figura del Olimpia y tenía como 4 años que tenía que haber salido. Y Olimpia no lo vendía, porque Olimpia sabía que era el mejor jugador que ellos habían tenido. No sé si el mejor de la historia o uno de los mejores, porque ahí está David y hay otros muchos grandes jugadores. Sammy Caballero, Wilmer Velázquez, un montón de grandes jugadores que ha tenido Olimpia. Pero Wilson fue uno de sus figuras donde económicamente fue donde agarró más plata, Olimpia. Y se fue, me acuerdo Wilson, que nosotros ni sabíamos dónde estaba Wilson. Wilson andaba haciendo pruebas en toda Europa, pero él tenía un propósito. Yo voy a regresar a Honduras, pero con un contrato firmado. Hoy en día varios muchachos se han ido y se regresan rápido porque no aguantan que el clima, la comida, que la familia, que todo, y no han sido figuras como Wilson. Y Wilson ya era figura, y se fue, se desapareció un par de meses. Nosotros como familia no sabíamos dónde estaba. Así. Y de repente nos llama y dice que va a hacer una prueba en el Arsenal. Porque había ido, creo que a Estrella Roja, de Belgrano, había llegado a Mónaco. Sí gustó, pero porque no había cupo para otro extranjero, lo desechaban. Me acuerdo que llegó al Arsenal, porque lo recomendaron, no sé si de Mónaco, a Wenger. Wenger lo ve, le gusta, y Wenger dice, pero ¿dónde te meto? Si yo estoy lleno del cupo de extranjero. Perdón. Entonces él le llama a Steve Bruce y le dice, el de Birmingham. El de Birmingham. Le dice, Steve, yo tengo un muchacho hondureño que le apodan el mago, pero es un gran jugador. No lo dejo porque no tengo cupo. Te lo voy a dejar, te lo voy a prestar y después me lo devolves, porque la va a romper. Así llega Wilson a Birmingham de Steve Bruce. Esa Olimpia lo presta con opción de compra. No ejercen la cláusula de compra el Birmingham y lo desechan. Pero Steve Bruce sale del Birmingham y se va para Wigan. Entonces dice Steve Bruce, no, este muchacho yo le vi condiciones y lo trae, lo lleva a Wigan. Es ahí donde Wilson la rompe, abre el mercado, llegan los Thomas. Un abrazo para Thomas también. Llega Minor, llega el Chino, llega Juan Carlos, abre el mercado. Puedes decir que Wilson Palacios abre el... ¿Cómo podríamos apodarlo? Es el que abrió la puerta para los hondureños en la élite. Porque si bien habían estado, como decís, Iván Guerrero, pero cuando Wilson llega en el 2008, ya Honduras empieza a migrar jugadores a la Serie A. Y pues aquí también con Suazo en la Bundesliga y todo ello. ¿Cómo lo verás? Ok. Quien abre el mercado creo yo que son Jairo y Iván. Pero quien reabre nuevamente el mercado inglés es Wilson. Lo consolida. Que ya le pone otro estatus al jugador hondureño. Ya David estaba en Italia. David ya estaba en el Cagliari porque David se fue primero que Wilson. David creo que se fue en el 99, si no me equivoco. Sí. Ya estaba David, yo creo que ya estaba Julio, ya estaba Edgar. Pero en la Premier como sí, Wilson es el que le da el estatus al jugador hondureño, que es un jugador bueno, que es un jugador que puede jugar en esos niveles. Y lo demostramos, todo Honduras, todo Centroamérica, miraban los partidos de Tottenham para ver a una figura como Wilson. Que no es que llegó y fue uno más, no, fue referente, porque fue 2 veces mejor contención de la Liga Premier. Fue compañero de grandes figuras de hoy, como Modric, jugaba a la par de Modric. Fue jugador de Champions, fueron a jugar al Milan, al San Siro, eliminaron al Milan. No jugó contra el Madrid porque se lesionó. Se lesionó, lo quiso el Barça. Entonces ha sido un jugador que no ha sido un jugador común. No ha sido un jugador común. Desde el momento que usted está en la órbita de esos grandes clubes, es porque tiene que tener algo. Es el caso igual de David, igual de Edgar. Edgar fue jugador de la Roma. Julio, que es muy reconocido, que a veces la gente piensa que Julio es loco porque habla además, pero a Julio también hay que hacerle caso, a Julio hay que respetarlo, a Edgar hay que respetarlo, a David, a Wilson, a todas esas grandes figuras hay que respetarlo porque ellos pusieron el nombre de Honduras en lo más alto y hoy en día no es igual. Hoy no tenemos jugadores en la Premier, hoy no tenemos jugadores en la Liga Italiana, no tenemos. Y no es porque sea tu hermano, pero ¿dirías que Wilson es el mejor jugador hondureño de la historia?
No, porque ahí le estoy faltando al respeto, creo que al profesor Gilberto Jerónimo Yerbo, que Misma posición que Wilson. sí, un poco más defensivo. Defensivo, sí. Sí, porque él podía jugar de central, contención, pero tenía ese despliegue, rompía líneas. Yo lo logré ver ya en los últimos años de su carrera. También está David Suazo, la Coneja Cardona, de los que la Coneja no lo vi, pero sí sé que es una figura importante en el Atlético de Madrid, si no me equivoco, si no me corrigen. Sí, 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 sí. Han habido muchas figuras, pero si tienen que dar un top 3. un top 3, Wilson está ahí. Tiene que estar. Sí, tiene que estar. Ahí está. Linda plática ahorita de Wilson. La dinastía Palacios Suazo. No es un secreto, ¿verdad? Todo lo que han hecho. ¿Es la mejor del fútbol hondureño? ¿La mejor familia que ha dado el fútbol hondureño? Bueno, como le vuelvo a repetir, afuera de cámara yo le había comentado que yo había visto la entrevista del primo Rubén Suazo, y sí me llamó la atención que él haya dicho que nosotros somos la mejor dinastía, porque Wilson también jugó en la Premier, y si vamos mano a mano, David jugó en Italia, en el Inter, Wilson también jugó en un equipo importante. Después Johnny, estoy yo, está Milton, del caso está Rubén, está Henry. La carrera suya y la de Nico Gol, ¿te Está parece? Nico Gol, el Nico Gol que fue el referente de ellos al principio, fue el que abrió el camino, fue el primero y hay que mencionarlo siempre. Nico pues fue un referente en lo personal, pues yo miraba a Nico jugar. Yo me acuerdo cuando Nico llegó a Costa Rica, fue el que abrió el mercado en Costa Rica. O es uno de los goleadores de la liga hondureño en Costa Rica, es uno de los que tiene más goles en Heredia. Entonces yo pienso de que si Rubén lo dijo, que nosotros somos la mejor dinastía por todo lo que hicimos, porque también fuimos 3 hermanos en un mundial, que quizá ahí pues le sacamos un poquito de ventaja a ellos, pero yo digo que estamos ahí en el mismo nivel, porque los Suazos le han dado mucho al fútbol hondureño. Ellos han sido referentes para nosotros, han sido una familia que nos ha motivado a que sí se puede, que nosotros si tenemos ese compromiso, esas ganas de salir adelante, pues para nosotros ellos fueron unos referentes y gracias a Dios, pues no sé si estamos arriba o no, eso ya no importa. Que lo diga la gente. Lo diga la gente, pero sí sabemos que lo que nosotros hicimos no es algo común. Sí. Como yo siempre recuerdo una foto de ustedes después de la clasificación en El Salvador, que estaban los 3 abrazándose, y los reportajes después, ¿no? El único trío de hermanos que ha disputado un mundial. ¿Eso cómo lo toman ustedes? Primero agradecido con Dios, orgulloso de ser un sueño de mi papá, que nosotros como hijos le cumplimos. Dios se lo cumplió a él, que él se lo pidió con mucho amor. Y llevar esa bandera de decir nosotros 3 somos hermanos y somos los únicos 3 hermanos en un mundial. En la historia del fútbol es importante para nosotros. Es algo motivante. Nos sentimos orgullosos de lo que nosotros hicimos. La FIFA nos hizo un homenaje estando en Sudáfrica. ¿Cómo fue ese homenaje, por cierto? Hicieron como en una habitación, llegaron muchos medios, nos dieron algunos reconocimientos, que esos reconocimientos están en la casa, se los dimos a mi papá y a mi mamá, ellos los tienen guindados en la sala de su casa, y eso es lo que queda, al final, eso es lo que queda, que la gente recuerde lo que uno ha hecho, y en este caso pues la FIFA nos dio ese homenaje. Luego repetimos con Wilson en el 2014, ya Johnny no, entonces tenemos el récord de estar 3 hermanos en un mundial y después repetir 2 en otro mundial. Entonces son varios récords y gracias a Dios esa satisfacción nosotros la tenemos y la familia se siente sumamente orgullosa de nosotros. ¿Pensabas que ibas a disputar 2 mundiales, Jerry, sinceramente? No. Ni uno. ¿Ni uno? Ni uno, porque yo sé de que en mi época, cuando yo salí, había demasiados jugadores buenos. Puedo dar un ejemplo, y yo respeto y admiro muchísimo lo que significó Wilmer Velázquez para el olimpismo. Y gracias a Dios yo tuve esa dicha de compartir muchos años con él, viéndolo, cómo se movía y cómo anotaba los goles. Pero él no tuvo esa dicha de estar en eliminatorias, anotar. Y tiene varios goles en selecciones. Wilmer Velázquez, a pesar que no jugó mucho, sí, es uno de los goleadores de la selección hondureña, Wilmer Velázquez, que quizás la gente no lo sabe. Pero, lastimosamente para él, estaba Tyson, estaba
Carlos, apareció Saúl, apareció David y se le complicó. Pero yo nunca me imaginé que yo iba a jugar un mundial viendo tantos grandes jugadores y yo tenía que hacer fila, pero gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, yo fui un jugador trabajador, que si faltaba alguien y preguntaba, ¿quién puede jugar ahí? El profesor Rueda, me acuerdo que decía que el único jugador que podía jugar en todo el frente del ataque era yo. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿y por qué el profe sigue insistiendo con Jerry? ¿Por qué siempre lo convoca? ¿Por qué siempre lo convoca? Y bueno, yo así me colé. Me acuerdo que cuando ya nos íbamos para el Mundial, hubo un partido de despedida en Estados Unidos, contra Estados Unidos, en Los Ángeles. Ganamos 3-0, 3-1 o 3-0 ganamos. Goleó el chino Pineda, el chino Espinosa. Amado y yo metimos los 3 goles. Y como al mes dieron la lista de los que íbamos para Sudáfrica, yo no aparecí. Yo no salgo en los 23. Yo salgo en los 7 que quedaron de reserva. Yo fui el primero de los 7. Cuando salen los 23, el último creo que fue Georgie Welcome, de los 23. Cuando yo salgo como número 7. Número 1 de los 7 que espera. Y listo, yo estaba jugando en China en esa época y me fui para China. El profe me dijo de que si yo me iba para allá no iba a jugar, porque él ya me había conseguido un equipo en Europa, me había conseguido algunas opciones. ¿A dónde? En Europa y en... ¿En qué equipo? No sé el equipo, pero sí, él ya le habían preguntado por mí y él le había dado buena referencia, profe Rueda. Y también había una opción de poderme ir a jugar a Colombia, porque yo había sido campeón goleador con Maratón en el 2009. Sí. Entonces, varios equipos preguntaron y yo tomé la decisión de irme para China porque la oferta económicamente era como el doble de lo que se me estaba ofreciendo en esos equipos. Y me fui y a él no le gustó. ¿Cuánto llegaste a ganar en China? Bueno, es que la cifra es un poco complicada decirla, pero sí, en China pagaban súper bien, gracias a Dios. De lo que yo pude hacer en China, yo... ¿No te arrepientes de haberte ido? No me arrepiento porque yo hoy, que ya soy retirado, yo vivo de lo que China me dejó. Yo pude hacer algunas cosas, algunos negocios, gracias a mis juegos por allá. ¿Y un año, no? No, yo en China jugué 3 años. 3 años. Yo jugué 3 años en China, jugué 2 años en Costa Rica, jugué 1 año en Malasia, estuve por Hong Kong. Bueno, quizás no... ¿Fuiste rototamundo? Sí, quizás no fui un jugador super élite, jugué allá, pero hice lo que tenía que hacer. Y con mi dinero también hice lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios hoy pues no me arrepiento de haber tomado la decisión de haberme ido para China. Y al final el profe, cuando sucede lo de Julio, que se lesiona entrenando, no sé si tiros libres, una sobrecarga y se desgarró y eso. En Austria creo que fue. Sí. Yo creo que fue... No, ya estaban en Sudáfrica. Ya estaba en Sudáfrica porque a los días se jugaba contra Chile. Entonces a mí me llamaron, Wilson me llamó y me dijo de que Julio se había lesionado y que el profe Rueda había preguntado por mí, cómo estaba yo, porque yo venía de una lesión estaba en China, pero yo recién me estaba recuperando. Entonces se dio cuenta que yo estaba lesionado y yo tenía un partido de haber regresado y había anotado, habíamos ganado con un gol mío el último minuto en China. Entonces él se dio cuenta y le preguntó a Wilson, ¿y Jerry cómo está? Porque yo me di cuenta que estaba lesionado. No, profe, él está bien. ¿Vos crees que Jerry quiera venir acá a Sudáfrica a jugar el Mundial? Que no sé qué. No, déjeme llamarle, profe, que no sé qué. Y me llama Wilson. Era en la madrugada de allá. ¿Estabas durmiendo ya? Yo estaba dormido. Llama y yo me preocupo cuando veo la llamada. Wilson, a esta hora. ¿Y en Sudáfrica? En Sudáfrica no sé qué hora eran, pero eran diferentes horarios. Y ya veo, ya contesto, aló. Hermanito, ¿cómo estás? Que no sé qué. Fíjate que el profe Rueda quiere hablar con vos. El profe Rueda, le digo yo. ¿Cómo así? Mira que pasó un percance, se lesionó Julio y quieren traerte. ¿Cómo? Le digo yo. No, decirle que me llame, te va a llamar. Y así. Me llama don Osman Madrid, que era gerente en esa época. Jerry, mire que el profe Rueda lo quiere convocar, dice que le va a llamar para que esté pendiente del teléfono. Eran como las 2 o 3 de la mañana en China. Y listo, como a los 20 minutos me llamó el profe Rueda. Jerry, ¿cómo está? Mire que me di cuenta que estaba lesionado y te quiero traer. ¿Cómo hacemos? ¿Quieres venir? Le digo, sí, profe, yo ya estoy ahí, le digo yo, no se preocupe. ¿Qué pregunta, profe? Profe, digo yo, sí, yo ya estoy ahí, no se preocupe, cuente conmigo, yo estoy bien, yo estoy al 100%. Y bueno, listo, don Omar le va a llamar para que cuadren lo del boleto aéreo y todo. Entonces yo me despierto, le digo a mi esposa que me convocaron y eso, que estoy convocado para el Mundial. Y le llamo a mi traductor, porque nosotros teníamos un traductor. Yo era compañero de Mil, era compañero de Savillón y era compañero del bombero Ramírez. Ya Savillón ya se había despedido como un mes y algo de haberse ido, pues Savillón del equipo de China se fue directamente para el Mundial. Entonces digo, pucha, se fue Savillón y a mí no me convocó el profe. Está bien, espera.
Entonces yo le llamo al traductor y le digo, Vicente, fíjate que hay una convocatoria para el Mundial. Seleccionó un compañero mío de selección y ese va a regresar y me van a convocar a mí. Llamarle al presidente del club, decirle que yo ya me voy. Listo, hicieron una conferencia y dijeron que yo era el segundo jugador de la Liga China de salir directamente a un Mundial porque ya se había ido Sabillón. Y yo fui el segundo de la Liga China. Sí, de primera división, que le convocaran a un jugador a un Mundial, yo era el segundo. Entonces también tengo ese récord con Sabillón. Entonces me hicieron una despedida, convocaron a todos los medios y aparte yo era goleador en ese equipo. Hicieron una conferencia, llegó el gerente deportivo. Le digo yo, necesito un boleto aéreo para irme hoy mismo. Ya me lo van a enviar, le digo yo al gerente. Y me dice el gerente, no, yo lo voy a comprar, el club te lo va a regalar. Entonces el club lo compra. Y cuando a uno lo convocan a un mundial, la FIFA, por obligación, quiere que los jugadores que estén en el mundial vayan en primera clase. Eso es algo que está ahí estipulado. Entonces me iban a comprar uno normal y le digo, no, dice aquí, y le enseño el documento, dice la FIFA que no, yo no me puedo ir aquí. Yo no me puedo ir aquí, yo me tengo que ir en primera clase para ir cómodo, porque no sé por qué la FIFA tiene esa cláusula. Entonces lo compraron, ya le digo a don Osman, Madrid, don Osman, el club me compró el boleto, yo salgo a tal hora, voy a llegar a tal hora. Bueno, yo volando y Honduras jugando contra Chile. Sí. Yo iba volando para Sudáfrica. ¿Viste el partido? No, yo no lo pude ver. Yo no lo pude ver porque yo iba dormido y todo. Ya después cuando me desperté, ya empecé a ver y me di cuenta que habíamos perdido y 1-0 creo. Sí, 1-0. Oíme, Jerry, ¿y juegas los 2 partidos restantes? Sí, yo juego los 2 partidos restantes. Yo llego, me reciben mis hermanos, estaban pendientes, los demás estaban dormidos y mi compañero de habitación era el chino Espinosa, porque él era el compañero de Julio. De cuando yo llego, me ven mis hermanos, me van a dejar a la habitación, el chino estaba pendiente, llego, los hermanos, los saludamos y me acuerdo que había un montón de tacos, eran Adidas, me acuerdo, no me acuerdo cuántos eran, pero eran un montón de tacos que eran de Julio, que Julio los había dejado y se había venido, no sé si para acá o se había ido para Italia. Y me dice, ahí dejó el feo, pues así le decimos a Julio, un abrazo. Le dicen, el feo dejó un montón de tacos. No, le digo, esos tacos a mí no me quedan, hermano. Pero no sé qué. No, acomodate ahí, esta es la cama de Julio. Y ya me acomodé y listo. Ya el día siguiente, ya me reúno con los demás en la cena, me dan la bienvenida, me pegan, hacen la línea, como se dice, y paso. Y me dice el profesor Rueda, necesito hacerte una prueba para ver si estás bien de la lesión, porque yo me había desgarrado también. Entonces ya los compañeros entrenando y yo haciendo las pruebas físicas con el profesor Velasco, preparador físico. Empezamos a hacer la prueba, a hacer algunos giros, picaba para acá, picaba para acá, para acá, para acá. Y dice, no, este está bien, ya sanó la herida y listo. Ya nos toca jugar contra España. De España. Estoy en la banca y ya de repente pues veo que el profe Rueda dice, Jerry. Dije, Dios mío, ya íbamos perdiendo. Pero vos creías que ibas a jugar aunque no. llegaste. O sea, vos llegaste a Sudáfrica pensando, bueno, solo voy a ir para estar en el mundial. No pensabas que ibas a jugar. No, porque yo fui el último convocado. Yo no pienso que... Sí tengo voy con el pensamiento de que voy a jugar. Pues si querías jugar, obviamente. Sí, quiero jugar. Yo quiero, por lo menos, que saca mi nombre en la historia, que yo juegue 1 minuto, 2 minutos, lo que sea. Un mundial que no se juega todos los días. Que ya teníamos como 20 y algo de años de no ir. 28, sí. 28 años. Y te llama Rueda. Sí, y me llama Rueda, digo, yo voy a jugar. Me dice, Jerry, venga, que no sé qué, vas a entrar de volante por derecha. No me acuerdo exactamente por quién entré. Va a entrar por volante por derecha y le hago yo así, yo veo a los Niñesta, a los Xavi, lo estaba viendo de afuera. Sí. Yo lo miraba y comentábamos en la banca cómo juegan tan fácil, tocan y se mueven. Bueno, o sea, cuando ustedes miraban el recital de España, ¿qué hablaban en la banca? ¿Qué recuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo que eran totalmente diferentes, que todos estaban en movimiento a pesar que no tenían la pelota. Eso fue algo que me llamó la atención, que nosotros con Johnny quedábamos viendo, estábamos cerca y estaba Donny, me acuerdo, que tocaban y se movían. Y antes que llegara la pelota, ellos ya estaban en movimiento y no eran movimientos bruscos, ni eran movimientos a alta velocidad, eran movimientos cortos a baja velocidad, pero siempre controlaban el movimiento. Eso me llamó la atención. Pero también me llamó la atención que los que estaban jugando en la Premier, en el caso de Minor y Wilson y Thomas, no me acuerdo si Thomas jugó ese partido, ellos se miraban totalmente diferentes a nosotros. El ritmo,
porque ellos venían de una intensidad como la Premier, Claro. y a la hora de jugar contra ese tipo de jugadores, ellos no desentonaban. Ellos se miraban competitivos a ese nivel, pero nosotros quizás no nos mirábamos competitivos a ese nivel, porque yo jugaba en China, pero el nivel de China no es como en la Premier. Y los otros muchachos, los otros compañeros que estaban ahí, se miraban hasta un poco lentos, en el sentido de que también llegaron algunos jugadores ya con lesiones Y con mayor edad. mayor edad, con el caso de Pluma Pavón, llegó con un dolor de espalda, ya tenía bastantes años, ahí había sido un referente, pero gracias a Dios pudo llegar. El mismo Amado, Dani también, ¿no? Dani también tuvo con una molestia grave, el mismo David también no llegó en O plenitud. sea, las también. máximas estrellas de Honduras. Sí, de la Sudáfrica. base. La base. De la base, quienes llegaron bien físicamente fue Wilson, Minor, el Chino, Emilio, el Principito. Ellos sí llegaron bien. Y Jerry, Pero- ¿creerías que si hubiese llegado bien Pavón, hubiese llegado bien Amado, David, Dani. Honduras hubiese hecho más en ese mundial? Sí, estoy seguro que sí. Porque son jugadores Porque que... en todos los partidos se compitió. Pues. Sí, sí, claro. Aparte que son jugadores buenos, son referentes del fútbol hondureño, que no lo digo yo, ahí están los números, ahí están sus actuaciones, ahí está donde jugaron. Son jugadores referentes que motivaron a otras generaciones. Y creo que si ellos fueran llegado en su plenitud, Honduras, lógicamente que fuésemos competido mejor. España creo que nos ganó 2-0, Suiza 0-0, Chile 1-0. Entonces yo creo que fuésemos competido mejor. Y Jerry, y entonces llegas y te llama Rueda y entras. ¿Y qué es lo que más recuerdas de ese partido? Primero yo volteo a ver a Wilson, porque digo yo, aquí estoy jugando con mi hermano. Y después volteo a ver a la banca, veo a Johnny, que está en la banca. Y hay muchos compañeros que los convocaron primero que mí y no tuvieron la bendición de jugar. Entonces dije yo, Dios, gracias. Yo jugué 15 minutos nada más. Yo me acuerdo que hace como 2 semanas yo estaba comentando, estábamos bromeando. Le digo, no, a mí me la dieron y me salió el lateral, no sé si se llamaba Marchena, Marchena. Sí. zurdo. Y yo se la tiré larga, le digo yo. Y en verdad yo se la tiré larga y le pasé y centré. Entonces me dice, pero solo eso hiciste. Sí, solo eso hice, le digo yo, solo eso hice, solo eso. De ahí las que toqué varias pelotas, pero las devolvía y me movía y eso. Y para mí fue un sueño hecho realidad. La verdad que fue algo que me va a quedar para siempre. Y contra ti te fuiste titular, ¿no? Contra Suiza ya fui titular, ya me metieron de media punta, atrás de David. Después, bueno, nosotros nos rotábamos, porque los únicos 2 jugadores que teníamos la cualidad de jugar detrás del delantero y por banda era Walter Martínez, Peri. Era Peri y yo. El profe Rueda siempre nos utilizó atrás del delantero o por fuera. Entonces en ese caso me acuerdo que Walter, que paz descanse, estaba por derecha y yo estaba de media punta. Después él se puso de media punta y yo por derecha. El profe nos había dado esa facilidad de intercambiarnos posiciones. Y creo que hicimos un partido decente. Yo jugué como 60, 70 minutos. Después entró por mí Georgie Welcome. Hicimos un partido decente, creo que hicimos un partido decente. Sí. Ya en Brasil, y bueno, todo ese camerino, no sé si hay alguna anécdota ahí que quieras compartir o algo que la gente no sabe, tanto en Brasil o en Sudáfrica. Bueno, en las elecciones siempre van a haber anécdotas. Lógicamente que hay cosas que sí se pueden contar, hay otras que no, porque está el famoso código, que lo que pasa aquí se queda. Pero sí. Pero contame algo que nunca alguien ha contado, vaya. Contame Ok. algo bueno. Bueno, le puedo contar algo bueno, pero no lo puedo profundizar. Vaya. Ok. Por encimita, pues. Sí, por encimita lo puedo contar. Vaya. Ellos lo van a ver. Ellos, los involucrados, lo van a ver y me van a decir, casi la contás, que eso no... Bueno, yo creo que me van a regañar. Ajá. Pero una vez íbamos para el entrenamiento en Sudáfrica. Ujú. Íbamos para el entrenamiento, yo tenía 2 días de haber llegado. Entonces vamos y miramos un tipo afuera, en la calle. Porque en Sudáfrica es al revés. Digamos que los que van por derecha aquí, ellos van por la izquierda. Es como Europa, ahí en Sudáfrica. Entonces nosotros íbamos o veníamos, no me acuerdo. Y había un tipo con un rótulo de ambos lados, de atrás y de adelante. Y él como que se metió en los anuncios. Era un anuncio de publicidad. Y decía cosas en inglés.
Entonces, me acuerdo que vamos sentados todos así, todos vamos sentados. Yo voy en la parte de en medio, yo voy con Walter, con Peri, para descanse. Yo voy con él. Adelante de mí, no sé si va David, Wilson, Minor, Pavón, Amado va atrás, Dani, Noel. Vamos. Entonces miramos al tipo y me dice Peri, primo, me dice, ¿viste ese man? ¿Qué pasó? Le digo yo. No quiere ni comida ni pisto, dice el man. Nosotros esa broma la hacíamos en Maratón, la hacía Maní. Y es vulgar, pero no puedo contar la otra parte. Le digo yo, pucha, a saber, primo, yo ya sabía esa broma, ¿eh? Pero varios no la sabían. ¿Cómo así? Dice. No sé qué quiere, le digo yo. ¿Cómo que no quiere comida ni pisto? Y es tunco, me dice. ¿Cómo, primo? Mirarlo. Y volteo a ver, el tipo está con todas sus extremidades, normal. Pero Walter le añade el tunco, porque el chiste es decir que es tunco, que no tiene los brazos ni las piernas, y que quiere dinero, no quiere dinero ni comida. Y le sigo la corriente. Sí, primo, míralo. ¿Y qué dice ahí en el rótulo? Le digo yo, en inglés, nosotros no hablamos en inglés. Que no quiere comida ni pisto, y es tunco. Y gritan de allá adelante, ¿y qué quiere? Bueno. Ay, hombre. Y la afición se levanta, hermano. Se levanta la afición por la respuesta que yo doy. Yo doy la respuesta y la afición, hasta el profesor Rueda, se echan a reír. Yo la cuento ahorita así por encima porque ya el involucrado me autorizó que la contara hace poco. Yo la conté hace poco. Y toda la afición se levantó, hermanos. Toda la afición se levantó. Carcajeando. Bueno, y después al hombre le decían un montón de cosas. Bueno, no te vayas a enojar conmigo. No solo por encima, no dije nombre, solo por encima. Esa fue una anécdota muy buena e histórica para eso que tuvimos en el Mundial 2010. A ver, Jerry, ya así para cerrar la entrevista, casi llegamos a 1 hora. Y yo sé que hay muchas cosas que todavía no hablamos. Pero ¿con qué te quedas? O sea, de recuerdos del Mundial, porque vi mundialista, o sea, parte de vos, Emilio, Kung Fu, Wilson, Boniek, Donis. De ahí nadie más disputó 2 mundiales. Bueno, Cosley llegó, pero no disputó el mundial. ¿Con qué recuerdo, qué anécdota te queda? O sea, con todo ello, ¿qué es lo que dice? Esto es lo que más valoro de haber ido a 2 mundiales con Honduras. Bueno, yo valoro mucho de haber ido a 2 mundiales, que Dios me dio esa gran bendición, de estar con mis hermanos, que en el camino de la vida pues han sido mis compinchas, han sido aparte de hermanos mis colegas, aparte de colegas una unión que nos une para toda la vida, y compartir eso mismo, el mismo deporte, las mismas experiencias. Con eso me quedo. De haber compartido con mis hermanos, con Johnny y con Wilson en un mundial, con Wilson en los 2 mundiales, de estar Milton, quizás no como mundialista, pero sí ahí en la gradería con nosotros. Eso fue lo máximo. También me quedo con las amistades con la hermandad que el fútbol me ha dado. Para mí todos esos tipos son mis hermanos. Para mí ellos son, como vuelvo a repetir, pues yo siento lo mismo que yo siento por mis hermanos de sangre, yo siento por ellos, porque me ayudaron a mí a llegar a ese sueño cuando yo era un niño. Entonces para mí ellos son muy importantes. Y voy a contar algo pues que se sale un poquito de la línea, pero al final se sale y casi es lo mismo. A mí me sucedieron cosas personales muy graves, y yo nunca lo he dicho, y yo creo que este es el momento para darle gracias a Dani Turcio, que ¿Qué pasó? Bueno, cuando a nosotros nos secuestran a mi hermano menor, a Johnny, a Edwin René, nosotros estábamos en el Olimpia. Y justo cuando nos llama de que a mi hermano lo habían sacado de la casa y se lo habían llevado, nosotros nos presentamos al entrenamiento y mi carro, bueno, Johnny no tenía carro en ese entonces. Mi carro, porque solo estaba Johnny y yo, Wilson ya estaba en Inglaterra, Milton estaba en Maratón. Mi carro estaba dañado.
Entonces yo dejé mi carro en mi casa y me fui en el busito que ponía el Olimpia para llegar al entrenamiento. Nosotros entrenábamos a las afueras de Tegucigalpa, en Café del Indio. Ahí entrenábamos. Y me acuerdo que en esa época existían los Mazda 3, que todavía existen, pero en esa época eran del año. Y Dani Turcio tenía un azul nuevecito de paquete, nuevecito. Entonces cuando llegamos le decimos al profe, a los Espinosa, que lo sucedido y que tenemos que ir. Hacemos la oración, ellos nos despiden, todo el mundo sorprendido de lo que nos había sucedido. Y nos dice Dani, hey negro, pues así nos dice, ¿y ustedes en qué se van a ir, locos? Me dice, no, hombre, le digo yo, en bus, nos vamos a ir en bus. ¿Y qué pasó? ¿Y tu carro se me dañó? No, me tenés, me dice. Y me tira las llaves del carro, de él. No, le digo yo, ¿cómo va a tu carro igual que te va? No te preocupes, llévate mi carro. Hermano, el carro lo llevamos para Ceiba, estuvo con nosotros como 3 o 4 meses, pues después nos regresamos hasta después de lo sucedido, seguimos buscando a mi hermano, no lo encontramos y el carro estaba con nosotros. Después me pasó que secuestran a mi esposa y a mis 2 hijos. Mis 2 hijos, mi hijo menor tenía 1 año, creo. No, mi hijo menor tenía como 3 meses de haber nacido. Yo estaba jugando aquí en Maratón, estaba en Maratón, yo había regresado de China y secuestran a mi esposa, pensando ellos, dicen ellos, que era la esposa de Wilson. Wilson estaba en la Premier. Mi esposa y mis hijos estaban secuestrados por, más o menos estuvieron como 1 semana entera. Entonces a mí me tocó negociar con los secuestradores de esa época. Y yo no podía estar en mi casa porque la policía nos había dicho de que teníamos que estar en un lugar neutro para que no pasara nada. Entonces el tipo con el que yo negocié quería hablar con la mamá de mi esposa, no quería negociar conmigo. Entonces le digo yo, no, yo voy a negociar con vos, hablemos, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Nosotros somos gente trabajadora, nosotros no somos millonarios, mi hermano juega allá, que no sé qué, pero nosotros no somos millonarios. No, me dice, vamos a negociar, que no sé qué, quiero tanto, esto y esto. Y le llamo yo a Dani. Y le digo yo, hermano, fíjate que me está pasando sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? No, yo necesito una casa. No tenía alguna casa disponible para yo quedarme ahí con la policía, con un tío mío que se llama José Ricardo, hermano de mi mamá. La policía que estábamos negociando, que ellos me estaban dando las indicaciones de qué es lo que yo tenía que responder. Y Dani, volvió a aparecer Dani. Nos consiguió la casa, una de sus casas de esa época, ojalá la tenga todavía o no sé. Y nos quedamos ahí, se fue, nos quedamos con 1 semana. Y yo nunca le di las gracias a él, pero yo nunca lo hice público. Yo hasta hoy estoy contando esta historia, quizás algunos saben, quizás no. Solo la gente de Maratón, cuando yo estaba en Maratón, se dieron cuenta porque yo anuncié que me habían secuestrado a mi esposa y a mis hijos. ¿No se sabía? No se sabía. Sí, algunas personas lo saben, pero ya ahora pues se va a saber más. Y quería yo agradecerle a Dani que siempre en los momentos difíciles de mi vida estuvo. Y nunca es tarde pues para decirlo públicamente que gracias, porque ha sido un hermano para mí muy importante, que quizás los otros hermanos míos que con los que compartí no se dieron cuenta y por eso no hicieron nada, pero él sí se dio cuenta y sí hizo. Las 2 veces que a mi familia le sucedió algo o necesitaba ayuda, él estaba presente. Entonces yo siempre por eso le digo yo, usted va a ser mi hermano para siempre. Y lo que usted necesite y esté a mi alcance o de nosotros como hermanos, usted está listo pues para poder recibir lo que usted necesite. ¿Y cómo se resolvió el secuestro de su esposa? No, gracias a Dios ellos soltaron a mi familia porque había la presión de la policía cerca y ellos ya tenían que hacer otro secuestro. En esa época estaban pegados los secuestros y soltaron porque había un menor. Bueno, habían 2 menores, pero había un recién nacido y gracias a Dios tuvieron 1 semana y no pasó nada, solo los daños psicológicos, pero ya eso ya es superado, gracias a Dios. Mi esposa está bien, mis hijos ni se acuerdan, yo ya he vivido 2 secuestros en mi familia y no me ha afectado porque gracias a Dios, como vuelvo a repetir, el fútbol a uno le da muchas cosas que al día de mañana le sirven para las herramientas, las vivencias que uno tuvo en el barrio, las cosas que uno ha visto, de lo que uno se ha dado cuenta. Y gracias a Dios, pues, esta vez mi familia salió ilesa y quedamos solo con ese recuerdo negativo, pero ya pasó.
así termina este podcast, Jerry. La verdad es que impactado. Me hubiese gustado seguir hablando más, pero seguramente vamos a tener otra ocasión. Tú, en tu futuro, imagino que pues vas a seguir siendo entrenador, o qué planes tienes a futuro. Sí, estoy preparándome, ya estoy en la mitad de mi carrera. Voy a terminar de prepararme. Voy a terminar de sacar esos cursos que están pendientes. Voy a también hacer algunas visitas fuera del país. Digamos, voy a ir a Costa Rica. Ya he ido, pero esta vez voy a ir por más tiempo a ver cómo van los entrenamientos, actualizarme. Y a eso me voy a dedicar. Voy a entrenar, voy a ver si soy asistente técnico. No sé si en primera, en segunda o donde estoy, pero sí, uno nunca sabe. Entonces, para agarrar la oportunidad, uno tiene que estar preparado. ¿Te gustaría ser entrenador de primera división? Aquí no. Sí, me gustaría. No lo veo lejano, pero no es mi primera opción porque yo, gracias a Dios, no dependo del fútbol. Ya nosotros, mis hermanos y yo, vivimos de otras cosas que nos dejó el fútbol. Y estamos en ese proyecto que tenemos nosotros, estamos al 100%. Los invitamos a que puedan ir cuando estén por Ceiba, claro. Puedan estar en el complejo deportivo. Es un lugar de 2 manzanas de terreno, amplio. Tenemos parqueo, seguridad privada, habitaciones. Tenemos apartamentos con capacidad de para 12 personas, para 6, habitaciones triples. Entonces estamos en eso y también estamos en el fútbol ya como una segunda opción. O sea, no nos podemos desligar de fútbol porque eso ha sido lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Bueno, Jerry, yo de antemano pues te agradezco, hermanazo. La verdad es que gracias. Ha sido una práctica fenomenal. Gracias, seguramente vamos a romper las redes y sus compañeros mundialistas ahí lo van a ver todo. Ok, gracias, hermano. Gracias por la invitación y estamos a la orden. Bueno, esto fue Más Allá de los 90, traído por la Academia Leones y gracias a Jersey Store. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Más Allá de los 90 y recuerden que todos los clips de esta entrevista van a aparecer en todas nuestras redes sociales de Academia Leones y de Más Allá de los 90, tanto en Facebook, TikTok e Instagram. Será hasta la próxima.